Bueno, buenos días. Mi nombre es Iberdinat Pincharaskiel. Hoy me encuentro como invitado al profesional en psicología, Nelson Pulgarín. Muchas gracias, Ivette. Cordial saludo también para quienes nos escuchan. Después de leer el consentimiento informado que me enviaste, autorizo la grabación de la entrevista. Bueno, como primero quiero preguntarle si me autoriza a llamarlo por su nombre Nelson. Con mucho gusto me puedes llamar Nelson. Además, agradezco la organización que has tenido con esta entrevista, Ivette, e igualmente extiendo el agradecimiento a la tutora, la doctora Natalie del Carmen Baloyes Pretel. Yo también quiero agradecerle la oportunidad de brindarme su experiencia como profesional para yo poder nutrirme cuando esté ejerciendo mi carrera y también por el tiempo que tomó para poder entrevistarlo. Y también pues, quería resaltar de que esto es una entrevista en vivo. Yo que ¿De me acuerdo? encuentro en el país de Colombia y mi entrevistado que se encuentra en el país de Suiza. ¿De Esta, acuerdo? esta es una entrevista semiestructurada que consta de 5 áreas. La primera, que son fundamentos teóricos. La segunda, las acciones psicosociales destacadas dentro de su quehacer. La tercera, que es el trabajo interdisciplinario y transdisciplinar. Y la cuarta, que son los principios éticos dentro de su ejercicio como profesional. Y la quinta, las recomendaciones que usted nos brinda a los futuros psicólogos. Estas preguntas las tengo anotadas en un cuaderno, entonces quiero resaltar que si voy a estar pues orientada dentro de mis notas como estudiante. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Yo creo que es importante, como es una entrevista en vivo, que vas a estar leyendo las preguntas y muchas felicitaciones. Si me permites, antes de empezar la ronda de las preguntas, me presento. Claro, es un Muchas placer. gracias. Perfecto, muchas gracias, Ivette. Bueno, mi nombre es Nelson Pérez Pulgarín. Yo soy psicólogo colombo-suizo y soy el fundador y el CEO de Interred Bienestar y Salud Mental. Ahora, soy orgullosamente egresado de la UNAT, universidad reconocida nacional e internacionalmente por promover el desarrollo en el territorio, además de la calidad y la innovación educativa, y además de promover la disciplina del autoaprendizaje en los estudiantes. Ahora sí quedo disponible para tus preguntas. Bueno, Nelson, iniciamos con la primera área que son fundamentos teóricos. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que guían su práctica profesional como psicólogo social y comunitario? Bueno, para abordar esta pregunta, habría mucho que decir, pero a manera de resumen, digamos que esta pregunta abarca lo que es el desarrollo histórico de la psicología social en el entendido de que habría que hablar de la definición, de los pensadores, de los enfoques, de las corrientes, de los temas, de las investigaciones y los últimos experimentos que se han hecho en cuanto a esta materia o los experimentos más conocidos. A manera de Sí. resumen, porque es una pregunta muy importante, hay que decir entonces que el padre de la psicología social es Carl Lewin.
él se resalta como uno de los padres de la psicología, eso está evidenciado en los escritos, pero también hay que destacar que hay otros representantes de la psicología social. Mencionaré dos, pero hay otros de igual importancia. Habría que Sí, mencionar a Charles Kuhl, el cual hace una investigación en 1902 hasta 1909, y lo que él hizo fue especialmente estudiar las bases psicosociales de las relaciones interpersonales y la vida social. Y luego le sigue George Blumer, 1968, que es el impulsor del interaccionismo simbólico. Es decir, estos tres pensadores le dan un gran impulso a la psicología social comunitaria. De seguro que se me quedan otros que no menciono, pero resalto ellos. Ahora, sí. dentro de los fundamentos teóricos, la pregunta es, entonces, ¿cómo nace la psicología social comunitaria? Hay que decir que en los principios de 1900, pero especialmente los inicios los tiene en el contexto social marcado por los cambios sucedidos en la Segunda Guerra Mundial en Europa, lo cual generó una serie de problemáticas y requirieron o ameritaban prontas acciones. Es ahí donde la psicología social comunitaria empieza a tener su mayor auge, pero más aún empieza a dar respuesta a problemáticas que fueron relacionadas, digamos, con la Segunda Guerra Mundial. Uno se pregunta entonces, si ya hablamos de los pensadores y hablamos de dónde nació la psicología social comunitaria, entonces, ¿cuál sería una definición? Las definiciones en el recorrido histórico han evolucionado a lo largo de los años, pero en esencia, la psicología social comunitaria se centra en los procesos psicosociales que subyacen a nuestras interacciones con otros o otras personas en la sociedad. Pero luego Sí, la psicología social se fue desarrollando y por eso hay que distinguir teóricamente qué es psicología social y sociología, porque hay diferencias. También habría que decir qué es la psicología clínica y qué es la psicología social. Y finalmente también habría que hacer una gran diferencia entre psicología social y trabajo social. Esto en cuanto a algunas diferencias, pero si hablamos de algunas corrientes propias de la psicología social comunitaria, habría que decir que está la corriente de la psicología social cognitiva, está la psicología social comunitaria, la psicología social construccionista y la psicología social experimental y la psicología social aplicada. Y para finalizar este punto, hay que resaltar también los enfoques que están dentro de la psicología social comunitaria, que está el enfoque sociocultural, el enfoque evolutivo, el enfoque, el enfoque sociocognitivo y el enfoque del aprendizaje social. Digamos que esto es un breve resumen a sí. la primera pregunta con referencia a la parte teórica. ¿Por qué es importante los fundamentos teóricos? Porque los estudiantes o un investigador que desee realizar investigaciones, teóricamente hay que hacer estado del arte y hacer un marco teórico antes de hacer un trabajo con las comunidades. Listo. Muchas gracias por ese resumen tan estructurado para iniciar esta entrevista como tal. En la segunda pregunta que tengo para usted, ¿Sí? Nelson, es Gracias. ¿cómo integrar estas teorías dentro de su trabajo cotidiano como profesional en las comunidades? Esta pregunta me hace acordar que siempre hay una distancia entre la teoría y la práctica, Sí, pero habría que decir que
el profesional en psicología social comunitaria o el que está ahora ejerciendo como estudiante, pero que pronto se va a graduar y que sé que lo van a lograr, tiene que pensar que esa integración entre la teoría y la práctica tiene que estar dada entre la vida personal, la vida familiar, la vida de pareja y la vida social. Lo explico de otra manera. La Sí, integración de la teoría y la práctica está dada desde la interacción en el proceso de lo personal, lo interpersonal y la masa o la sociedad. Si esas teorías no transversalizan lo individual, lo familiar y la masa, digamos que carecen de sentido. Pero lo que busca esa alianza entre la teoría y la práctica es que persigue el bienestar social de una comunidad mediante sus propios recursos y con la ayuda del psicólogo y con la ayuda de las instituciones, lo que se busca es potenciar las habilidades y destreza que tiene una comunidad. Es decir, el psicólogo o el profesional puede integrar la teoría y la práctica, pero no es responsabilidad única del psicólogo que la comunidad salga avante. Lo que hay que aprovechar es cada territorio y cada comunidad con las competencias que tiene, y el psicólogo lo que hace es potenciar esto que ya está allí. Eso sería realmente una integración entre la teoría y la práctica. muchas gracias por esta intervención. La tercera pregunta es, ¿qué técnicas y estrategias utiliza usted con mayor frecuencia dentro de sus intervenciones? Si hablamos entonces de técnicas, se entiende entonces que las técnicas es el procedimiento para alcanzar la meta. Es Así es. muy común decir que se utiliza la entrevista abierta, cerrada, semiestructurada, que se utilizan encuestas, un sinnúmero de técnicas. Pero el llamado de atención es, independiente de que exista una receta o Sí, un listado de técnicas, si no está ligado a la pregunta anterior que me has hecho de la teoría y la práctica, la técnica no tiene sentido. ¿Sí? claro, Entonces, la técnica es el procedimiento para alcanzar la meta. así Ahora, es. ¿cuál es la estrategia? Muy bien, ¿cuál es la estrategia? La estrategia sería el conjunto de procedimientos didácticos, es decir, lo que engloba esa técnica. Insisto, la técnica y la estrategia tienen que estar amarradas a la teoría y la práctica si se quieren conseguir objetivos cuantitativos y cualitativos. Así es. Bueno, excelente tu respuesta. Aprendo mucho. La cuarta pregunta. ¿Podría proporcionarnos ejemplos de cómo ha aplicado estas técnicas en proyectos específicos? Sí, algunos proyectos específicos por mi trabajo, eh, trabajo en contextos del continente de África y también trabajo para Colombia, en Suiza y en Europa. Hay contextos específicos que van a depender de la cultura. Entonces, digamos que eh, se han aplicado muchas de estas técnicas, las encuestas, la entrevista, la observación, especialmente en el continente africano. Y habría que decir que lo que ha funcionado allí muy bien han sido los diarios de campo, en el entendido en que los diarios de campo es un ejercicio donde se lleva el seguimiento y el monitoreo de las intervenciones o el acompañamiento que se hacen a las personas o comunidades. Entonces, en algunos sitios en África o en algún territorio, ante la carencia de la tecnología, el escribir a mano ha
ha ayudado bastante para entender las emociones y sentimientos que tiene directamente esa comunidad. Lejos de tener computadoras, de tener iPhone, de tener aplicaciones en estos territorios, el profesional tiene que tener esa capacidad de entender que siempre, siempre se puede hacer algo, pero si no se tiene la herramienta de la tecnología, que aprovecha al máximo los diarios de campo y la observación participante y todo, todo, todo hay que escribirlo. Los diarios de campo son herramientas sanadoras y en sitios donde no hay tecnología, habría que aprovechar al máximo la escritura y la oralidad. Listo. Bueno, con esta pregunta damos por terminada la primera área y vamos a pasar a la segunda área, que trata sobre las acciones psicosociales destacadas en su quehacer. La quinta pregunta dice, ¿cuáles son las acciones psicosociales más significativas que ha desarrollado en su trayectoria profesional? Si hablamos de acciones significativas, habría que puntualizar que se ha trabajado en las relaciones sociales. Sí, Y cuando hablo de relaciones sociales, aquí es muy importante tener el concepto de los análisis sociodemográficos. Es decir, no podemos aplicar o entender las mismas dinámicas de Colombia o América Latina con las dinámicas que hay en el continente africano o dinámicas que hay en países desarrollados como en Europa. ¿Por qué? Porque los recursos financieros son pocos, pero habría que aprovechar al máximo los recursos humanos. Entonces, significativamente trabajar en relaciones sociales es algo muy productivo porque se valoran las emociones y sentimientos de las personas. Es decir, no podemos invalidar esos sentimientos y esas emociones, pero hay que recordar que cada profesional, antes de ir a hacer una intervención en un lugar, está obligado desde lo ético a hacer un análisis sociodemográfico, porque en esa comunidad hay valores, hay estereotipos, hay una identidad social, hay una conciencia colectiva, hay patrones de conducta. Entonces, diría que si algo es significativo, está dado en la medida en que el profesional tenga esa responsabilidad de hacer previamente un estudio sociodemográfico con el fin de acercarse a lo que la comunidad está sintiendo. sí. Bueno, pasamos a la sexta pregunta y es, ¿puede compartirnos, Nelson, una experiencia en la que su intervención como profesional haya tenido un impacto notable en una comunidad o en una persona que haga parte de una comunidad en específico? Claro, con mucho gusto. Ahora, quiero unir esta pregunta número 6 con la anterior. Sí, Vamos a hablar de ejemplos completos o concretos. listo. Acciones psicosociales significativas que se tuvieron previamente haciendo el análisis sociodemográfico, acciones concretas fueron, por ejemplo, Sí, trabajar en la pandemia y la pospandemia. Dos, trabajamos constantemente con las víctimas y victimarios de los conflictos armados y desastres naturales. Tres, trabajamos con población migrante, población de refugiados y solicitantes de asilo. Cuatro, experiencias significativas, colaboramos constantemente en proyectos que fomenten el bienestar y la salud mental de las demás personas. Y finalmente trabajamos muy fuerte en defender lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, derecho internacional humanitario y todo lo que es el enfoque diferencial
étnico. Ahí he precisado 5 o 6 experiencias significativas, pero para responder a la pregunta número 6, quiero Sí. decir entonces que el mayor impacto se ha tenido es especialmente en el trabajo con la población en situación de migración, población que acompañamos desde que nace el fenómeno de migración, desde África hasta llegar a Colombia y pasar por el tapón del Darién. La orientación y el apoyo siempre es psicosocial. Habrán otras instituciones que brindan otro tipo, digamos, de apoyo. Entonces, una primera intervención tiene que ver con el apoyo a la población en situación de migración. 2, apoyamos constantemente las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Estamos en esos 2 últimos proyectos siempre preocupados en que el apoyo sea emocional, sentimental y todo el tema de bienestar y salud mental. Bueno, me alegra escuchar esas experiencias y también espero pues algún día también poder intervenir también así como usted lo ha hecho dentro de sus proyectos como profesional a nivel personal. Bueno, cerrando esta área, segunda área, pasamos a la tercera área, que dice trabajo interdisciplinario y transdisciplinar. Como primero vamos a abarcar lo interdisciplinar, que consta de 2 preguntas. Y vamos a la pregunta 7, Nelson, y es la siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo interdisciplinar en sus proyectos? Muy bien. Hoy en día se habla mucho de casi de palabras mágicas, ¿no? Como interdisciplinario, transdisciplinario, y palabras que o conceptos que aparecen también en proyectos escritos. La dificultad Sí, siempre es pasarlo de la teoría a la la práctica. práctica. Pero en los proyectos que he mencionado anteriormente, puedo dar fe que se evidencia lo interdisciplinario en la medida en que la disciplina de psicología social comunitaria interactúa con otras disciplinas y sirve para combinar enfoques. Entiéndase lo interdisciplinario en nuestros proyectos, que son varias disciplinas que interactúan para un objetivo común, que es el beneficio de la comunidad. Perfecto. Bueno, octava pregunta. ¿Con qué otras disciplinas, precisamente, que usted mencionó anteriormente, ha solido colaborar y de qué manera contribuyen a un objetivo en común? Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos, hace 4 años estuvimos trabajando en un proyecto de salud pública y en ese Sí, proyecto de salud pública se hizo necesario trabajar de manera interdisciplinaria con médicos, sociólogos, economistas para cumplir con la estrategia de prevención frente al proyecto de salud pública. Es decir, entiéndase la interdisciplinariedad como la disciplina que interactúa y combina enfoques con otras disciplinas. sí. Bueno, vamos al siguiente punto que es transdisciplinariedad. Y consta también de 2 preguntas. La pregunta 9. ¿Ha participado en iniciativas transdisciplinares? De ser así, ¿cómo ha sido su experiencia como profesional? Sí, digamos que esta experiencia de lo interdisciplinario y transdisciplinario, digamos que son etapas en los Sí, proyectos, porque al final lo interdisciplinario y transdisciplinario se refiere a un proceso de cooperación. Perdón. sí, Si en lo interdisciplinario es una cooperación de trabajo entre disciplinas,
entiéndase ahora lo transdisciplinario como esa cooperación de disciplinas, pero más con actores académicos que no tienen que ver con las disciplinas. Dicho de otra manera, lo transdisciplinario son el conjunto de disciplinas y actores no académicos, como son los líderes sociales o las juntas de acción comunal que están en ese territorio. Puedes tener un buen conjunto de profesionales disciplinas, pero si no reconoces el potencial de esos líderes y de esa experiencia que está en el territorio, no, entonces no se puede llamar transdisciplinario. Tiene que ir más allá de los profesionales para que sea un trabajo directamente, digamos, conjunto. Imagínate lo siguiente, un proyecto de desarrollo sostenible. Para el concepto Sí, de lo interdisciplinario mencioné el proyecto de salud pública. Era sí, obligatorio que el economista y otras disciplinas trabajen juntos. Pero si tengo un proyecto de desarrollo sostenible, tendría que hablar de lo transdisciplinario porque me involucran los líderes y las juntas de acción comunal. Solo no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo transdisciplinario. claro, así es. Bueno, así pasamos a la pregunta 10 y para dar continuidad a lo que hemos estado desarrollando y abarca pues que nos diga qué ventajas precisamente ha observado al abordar problemas desde una perspectiva transdisciplinar. Creo que actualmente hay una gran ventaja si realmente los profesionales son de mente abierta o si los profesionales llevan un mensaje a la institución o a su empleador de que debe ser de esa manera. ¿Cuál es la mayor ventaja? Que mediante esa cooperación se trasciende los límites disciplinarios para crear un nuevo conocimiento integrado. Es decir, esa unión, esa cooperación permite que se pueda dar respuesta de manera integral, de manera holística a las necesidades de la comunidad y se genere otra serie de conocimientos. No se pueden desarrollar proyectos solamente pensando en la idea de los profesionales. Los profesionales deberían, desde los principios éticos, apoyar y responder las necesidades de la comunidad. Y si me permites, mencionaste dos conceptos muy importantes que es lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. Y le podríamos agregar un tercero a esta entrevista, y es un Como diga, concepto que se trabaja mucho en Europa, inclusive se trabaja demasiado en África, aunque a veces se tenga la idea que África es un país errado, África no es un país, África es un continente, y se piensa que todo lo que está en el continente entonces está súper atrasado. No, en África hace rato estamos trabajando un concepto que se llama multidisciplinario. ¿Qué quiere decir multidisciplinario? Que más allá de lo interdisciplinario, más allá de lo transdisciplinario, aparecen proyectos que necesitan la etapa de lo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que son disciplinas en un proyecto que trabajan de manera paralela, pero sin mucha interacción, sin mucha, pero trabajan de manera paralela. Doy un ejemplo, un proyecto que desarrollamos sobre el cambio climático. No necesariamente para ese proyecto se necesitan que todos son psicólogos. No, trabajan paralelamente. Pero imagínate en un proyecto de cambio climático hay diferentes profesiones como el ingeniero que no tiene nada que ver con lo social. Está el sí, abogado, está el economista, es decir, lo multidisciplinario es diferente a lo interdisciplinario y a lo transdisciplinario. Es un complemento. Muchas gracias. gracias a usted por ese aporte dentro de la entrevista.
Y así cerramos el área 3 y continuamos con el área 4, que consta del tema principios éticos en el ejercicio profesional. Y esta área consta de 3 preguntas. Damos continuidad con la pregunta 11, Nelson, y es, ¿qué principios éticos considera usted fundamentales en su práctica como profesional? Es verdad que existen muchos y al final quien define cómo regular estos principios éticos, en principio es el profesional que está allí, pero mencionaré algunos. Por experiencia propia, también con mi equipo de trabajo, uno de los principios que siempre tenemos presente es el principio de la beneficencia, dicho en otras palabras, la solidaridad. La Sí, solidaridad es muy importante para el desarrollo de los proyectos o para apoyar a las comunidades. Solidaridad quiere decir que frente a un territorio, frente a una población específica, hay que mirar hasta dónde se puede ayudar o ejecutar el proyecto. Y el proyecto tiene que responder a las necesidades y solidaridad de lo que está pasando directamente allí. Es decir, un proyecto de salud pública, la formulación, la implementación, no se puede hacer igual para todo el mundo. No, hay que pensar en eso. Entonces, un primer principio, la solidaridad. Dos, siempre es importante en el trabajo comunitario, social o individual, respetar la confidencialidad. Todo el material que se recolecte eh, con la comunidad, es importante garantizar la confidencialidad y que se le dé un manejo académico, investigativo o un manejo ético y moral. Es el caso como para empezar la entrevista y de nuevo te felicito que días antes me has enviado el consentimiento informado. Eso es parte también de la confidencialidad y del respeto por la otra persona y las comunidades. Entonces, uno, solidaridad. Dos, confidencialidad. Tres, autonomía. Cuando hablo de autonomía, estoy diciendo, cuando uno llega a una comunidad independiente de tener un grado de psicólogo, esa comunidad siempre ha funcionado con nosotros o sin nosotros. No podemos pensar que somos los salvadores. Autonomía quiere decir respetar los saberes de ellos, respetar sus conocimientos y el proyecto que se va a desarrollar debería de responder a esa autonomía que ellos tienen. También por una razón, una vez terminado el proyecto, debe de crear una capacidad instalada para que la gente pueda implementar el proyecto. Otros dos principios, tenemos que reconocer el límite profesional. Independiente del conocimiento que tenemos, también tenemos límites. Y hay que aprender a reconocer esa parte con el fin de no hacerle daño a la comunidad. Y lo último, siempre ser muy objetivo en estos proyectos que se desarrollan. No es como el profesional quiere, es lo que le represente mayor beneficio directamente a la comunidad. Yo diría entonces, para resumirlo, eh, principios éticos, beneficencia o solidaridad, confidencialidad, autonomía, los límites que tenemos como profesionales y la objetividad. me parece muy bien esos principios que ha resaltado y también para tener en cuenta como futura profesional. Y vamos a la pregunta 12, Nelson, y es, ¿cómo asegura usted el cumplimiento de estos principios en su trabajo diario? Ok, el aseguramiento está dado en que queden evidencias que se hizo todo lo posible para respetar eso. Entonces, a nivel de evidencias, de nuevo retomo lo que tú has hecho muy bien y te felicito, debe de haber un consentimiento informado de manera oral o de manera escrita, Escrita. porque se está trabajando con seres humanos.
como número uno. Dos, la empresa o la institución de gobierno o la autoridad de gobierno o la empresa, el sector público, sector privado que va a desarrollar el proyecto con unos ejecutores, debe de tener un análisis sociodemográfico de qué población o con qué población está trabajando. Este análisis hay que hacerlo. A veces se dice, no, vayan a la comunidad. No, hay que sentarse en esto de la interdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad y hacer un análisis del proyecto que se quiere ejecutar. Siempre se puede complementar y se puede complementar con el trabajo de campo, pero al trabajo de campo no se puede ir con una hoja en blanco. Hay que tener No. hay que tener unos objetivos, hay que tener una metodología, unas técnicas, unas estrategias. Entonces, uno, consentimiento informado; dos, análisis sociodemográfico; tres, tener un análisis funcional de esa situación; y cuatro, que es muy importante, tener un plan de acción eh, metodológico donde se pueda medir y evidenciar la eficacia y la eficiencia del proyecto que se está llevando a cabo. Me parece muy bien su intervención, Nelson. Para cerrar este área, vamos con la 13, que dice así la pregunta. ¿Ha enfrentado usted como profesional dilemas éticos dentro del desarrollo de su carrera? De ser así, ¿cómo los ha abordado? Ok, de los más de 20 años de mi experiencia como psicólogo, decir que no los he enfrentado sería mentir. Entonces, claro que he enfrentado individual y en equipo, en el desarrollo de los proyectos, hemos enfrentado día a día, dilemas, pero no hay que preocuparse por eso porque es parte, digamos, del oficio. Lo más interesante es poder saber que se pueden colocar límites o cualquier dilema ético se debe de documentar o como mínimo explicar de manera argumentada a la comunidad o a la persona. Es en ese diálogo, en esa comunicación, donde ese dilema ético se puede como mínimo entender el por qué en el momento no se hace o en el momento sí se hace. Cito un ejemplo. He argumentado, he vivido estos dilemas éticos en casos con personas conocidas y que de alguna manera tenemos un tipo de vínculo social, sentimental o familiar. Por lo tanto, lo que yo hago es derivar el paciente o el proyecto a otros profesionales. Otro Sí, segundo dilema es cuando la gente se entera que tu profesión es psicólogo y te dicen entonces, entonces dame un consejo. No, los psicólogos no damos consejos. Los psicólogos lo que hacemos es aprovechar una orientación de acuerdo a la situación problemática de esa persona, del problema de esa persona, y de acuerdo al problema de esa persona se desarrolla un plan funcional y todo un trabajo de terapia con resultados para esa persona, porque esa persona es única e irrepetible. Pero lo que sucede a diario con los proyectos es que la gente dice, eres psicólogo, seguro me estás analizando, seguro dame un consejo. Sucede, pero termino con esto. Imagínate que el arte de de un humorista, ¿cuál es? Hacer reír. Entonces todo el mundo se sí, entera que es humorista y dice, ay, por favor, hazme reír, hazme reír, hazme reír. O le vas a pedir a un médico, si te lo encuentras en la calle, ¿y tú qué haces? Soy médico. Ay, por favor, revísame. No, no funciona, no funciona. Entonces creo no. que con nuestra profesión de psicología siempre hay muchos dilemas éticos, independiente de los vínculos
de tipo social, sentimental, familiar o económico, a veces hay que tomar distancia, pero hay que ayudarle a esa persona como con una derivación de quien la puede atender. El hecho de que exista el dilema no quiere decir que no se le va a ayudar a la persona. Hay muchas maneras de ayudar y no estamos analizando a todo mundo porque la gente te dice, analízame, analízame. No, no funciona. Son algunos dilemas. Gracias por esa intervención muy valiosa porque realmente pues me enseña y aprendo de cómo afrontar los dilemas que uno vive, porque ya también siendo estudiante de psicología, precisamente también he vivido esos dilemas que usted mencionó que Sí. suceden algo, que Ah, dicen analiza, que uno lo está analizando constantemente, y yo, pero no es así, eso a la práctica no se resuelve a como la opinión de que ustedes tienen sobre uno como profesional o como estudiante. de acuerdo. Bueno, pasamos a la quinta área, Nelson, y es, ya para finalizar, las recomendaciones para futuros profesionales. En este caso, bueno, yo que me estoy apropiando de sus experiencias para aprender, y consta de dos preguntas. Y la 14 que dice así: ¿qué recomendaciones daría a los futuros profesionales interesados en el campo de la psicología social y comunitaria? Hay muchas recomendaciones, pero yo diría dos para empezar. Una es que el profesional no puede olvidar de que antes de ser excelente profesional, escúchese bien, antes de ser excelente profesional, tiene que ser un buen ser humano. Tiene que ser un buen ser humano. Y aquí también nace otro dilema ético, y es, soy un excelente profesional, pero una institución me quiere contratar para desarrollar un proyecto que tiene problemas de dilema ético. Entonces la pregunta es, ¿yo acepto participar en el proyecto, sí o no? Ah, es que usted es un excelente profesional. Sí, pero antes de ser excelentes profesionales, debemos de ser buenos seres humanos. Y esto conlleva a algo más importante y que es totalmente gratis y beneficioso. Nunca pierdas la sencillez, nunca pierdas la humildad, ni enfermes de éxito. Porque a veces se cree que porque se tiene un cartón, entonces se puede invalidar lo que opina la comunidad. No, no te dejes enfermar de éxito, porque siempre habrán personas más grandes que tú y más pequeñas que tú en cuanto. Y el conocimiento es para compartirlo. Y otro elemento fundamental, más que ser excelente profesional, ser buena persona, sencillez, humildad, gratitud, es ser una persona honesta. No me refiero a que la persona honesta es un ser acabado. Alguien dice, yo soy honesto, pero más allá del honesto y lo que tiene un otro nivel es ser un profesional y una persona íntegra. ¿Esto qué quiere decir? Que es hacer lo correcto, independiente de que me estén mirando o no me estén mirando. Claro, Porque así es. a veces lo honesto es, pero mira, tú viste que yo fui honesto, tú me miraste que yo fui honesto. Sí, pero ¿qué pasa cuando no te miran? Exacto. Eso es. Bueno, para finalizar, ¿Sí? vamos a la pregunta 15 y es, ¿qué competencias y habilidades cree usted que son esenciales para el éxito en esta área? La formación y la actualización constante, dicho de otra manera, la formación continua es clave, es clave. ¿Y por qué es clave? Porque de nuevo, no te enfermes del éxito. Entonces me acabo de graduar
y ya me acuesto a dormir. Es cierto que se puede uno descansar, pero la formación y actualización constante, formación continua, es clave. Y cuando hablo de la formación continua, no estoy hablando de que la gente dice, pero ¿para qué estudias más? No, hay que seguirse formando, no para saber más, sino para ignorar menos. Ojo con esto, no para saber más, sino para ignorar menos. Ese es el primer punto. Segundo punto, amigos, no pierdan la autonomía. La autonomía se refiere al autoaprendizaje que cada uno se está dando por fuera del área, por fuera del aula. Ese aprendizaje que depende directamente de ti. Y otro elemento fundamental es autonomía y autoestima. Entiéndase la autoestima como quererse uno mismo, querer la profesión, ¿sí? Querer con las comunidades que trabajas. Y si estás en el territorio en Colombia o piensas salir al extranjero, yo creo que un elemento fundamental es también fortalecer o aprender un segundo o un tercer idioma si queremos trabajar en otros territorios. Hay gente que me dice, yo quiero trabajar en África, yo quiero trabajar en otros países. La pregunta es, desde lo ético, tú como profesional, en el momento, ¿tienes las herramientas de lenguaje o de idioma para trabajar allí? Eso hay que preguntárselo. O sea, una cosa Claro, es querer, yo quiero, pero si no tienen los elementos o las herramientas para trabajar con la comunidad, imagínate todo el daño que se hace. sí, así es. Bueno, así finalizamos esta entrevista, Nelson. Y para culminar, yo como estudiante de psicología también de la Universidad UNAP, quiero agradecer su tiempo y espacio que me ha brindado. Primero, pues para contestar mis preguntas. Segundo, también para orientarme como profesional que usted es. Y admiro mucho, realmente admiro mucho su conocimiento, a usted como persona, ya que anteriormente pues le comuniqué la intervención que íbamos a tener y lo admiro como profesional y también como persona y me gustaría obviamente cada día aprender mucho más de usted como profesional. Muchas gracias a ti como estudiante, muchas gracias a tu tutora, saludes a los estudiantes y recuerda, el conocimiento es para compartirlo, el conocimiento no le pertenece a nadie. Seguramente este video que hemos hecho, una vez que cumpla los requisitos académicos, lo podemos subir a las redes sociales, pero primero es un objetivo académico y esperando que las personas que lo vean puedan entender que fue un ejercicio académico y en esa medida siempre serán bienvenidos los comentarios. Así es. Bueno, así Así damos por que, fin la entrevista, sí, Nelson. entonces, ¿qué horas tienes en Colombia? Son las 9:07 de la mañana. ¿Y qué hora es allá? Acá ya son las 4 de la tarde y como estamos en invierno, que hace mucho frío, ya empezó a caer